Olis, espero que estén bien. Hoy día les traigo un video tutorial, esta vez para hacer una polera con manga globo o abullonada. Hay un montón de formas de decirle estas poleras, pero finalmente es una manga que tiene un poco más de volumen, ¿ya? Para realizar este tutorial lo que voy a hacer es basarme primero en el video que está en mi canal de polera manga larga, se los voy a dejar en la cajita para que lo puedan revisar. Y a partir del patrón de ese video vamos a construir esta manga, ¿bien? Así que no hablo más, no más palabreo y vamos con el video. Lo que primero tenemos que hacer es plantear el patrón o molde de la manga globo. En este caso lo que yo hice es tomar la manga de la polera del tutorial polera manga larga que está en mi canal. Tomé esta manga y la corté, medí desde la copa hacia abajo de 20 a 30 centímetros y simplemente eliminé el excedente o lo que quedaba. Luego, lo que corresponde hacer es dividir la manga en 6 partes iguales, considerando la línea central o la mitad de la manga y 4 laterales, como se ve en la imagen. Para lograr los segmentos, lo que yo hice es ir al molde, a la parte inferior, tomé la medida de este segmento, lo dividí en 6 y luego tracé las líneas. En tercer lugar, y como una de las partes más entretenidas de este patrón, lo que yo hice fue recortar estas 6 secciones y separarlas de entre 2 a 5 centímetros cada espacio, ya como se ve en la imagen. Para la polera que tengo hoy puesta, que es una manga poco globo o un globo más sutil, separé cada segmento en 3 centímetros. Si ustedes quisieran hacer una manga con mucho más volumen, yo les recomiendo que separen entre 4 o 5 centímetros cada uno de estos segmentos. Como paso 4 lo que hacemos es rectificar la curva superior y la línea inferior del patrón. Como se ve en la línea roja, acá lo que yo recomiendo es que hay que conectar la parte superior por los puntos más altos de cada segmento del patrón y en la parte inferior solo con una línea recta. Finalmente, en esta manga que ya se ve más amplia, lo que hacemos es marcar 2 secciones. Como están numeradas en la imagen, marcamos la 1 y la 6 con estas rayitas rojas. Estas rayitas rojas nos van a indicar hasta qué punto debemos fruncir luego en la costura. Entonces yo dejo la sección 1 y 6 sin fruncir para que esa sección que va en la axila quede más cómoda. El resto del patrón de esta polera es igual al del video anterior, ya que va a estar en la cajita, lo voy a dejar como volando en alguna parte del video. Y lo que nos queda ahora es revisar los materiales que vamos a utilizar para realizar la confección de esta polera. Para realizar esta polera vamos a necesitar 1,20 m o 1,5 m de tela elasticada, ¿ya? O tela de punto. Acá puede ser una sofía, lycra, terciopelo, modal, etc. Cualquier tela que tenga algo de elasticidad. Para tela plana el moldaje sería súper distinto. Además de la tela vamos a necesitar hilos de color a juego, tijeras, alfileres y súper importante tener a la mano la aguja punta bolita para que sea más fácil la confección. En mi experiencia, creo que ayuda mucho cuando se está cosiendo tela elástica, además de tener la aguja punta bola, tener un prensatela adecuado para la tela, valga la redundancia. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pie de teflón funciona bien a veces para algunas telas elásticas o el pie de tricot. El pie de tricot es súper especial, tiene como un ganchito hacia arriba. Les voy a dejar la imagen para que lo vean y de verdad simplifica un montón la costura y es un súper buen aliado para tejer telas que a veces son un poco más complejas. Para la confección de esta polera también vamos a requerir usar elástico. Ya son aproximadamente unos 50 centímetros máximo, yo creo que menos, de elástico de un mínimo de 0,5 de grosor. Aquí tienen que tener ojo, por ejemplo, si van a ocupar una tela blanca que se trasluzca un poco, el elástico tiene que ser blanco, pero en el caso que el material que estén utilizando ustedes sea más grueso, va a tender a dar un poco lo mismo el color del elástico que utilicen. Cuando ya cuentas con todos los materiales para realizar tu polera, lo que queda hacer ahora es cortar los patrones en la tela. Acá es súper importante dejar un margen de costura de 1 centímetro como mínimo alrededor de todo el patrón y en las partes de las bastas, eso quiere decir de manga y torso, dejar de 1,5 a 2 centímetros mínimo.
También es importante en este punto cortar los patrones en dirección al hilo de la tela, así que te recomiendo tener mucho ojo con esto. Es súper importante para resguardar que las mangas nos queden donde deben estar, hacer algunos piquetes que nos orienten al momento de coser. Por ende, en la parte delantera de la manga, en la parte donde ya marcamos rojo en el patrón, voy a hacer un piquete doble para saber que esa es la parte delantera. En la parte trasera voy a hacer un piquete único. Finalmente esto nos va a permitir armar como corresponde y no poner la manga al revés. ¿A quién no le ha pasado? A mí igual me ha pasado un par de veces. Así que es súper relevante que ustedes marquen la parte trasera y delantera de la manga, y también les recomiendo hacer un piquete en el centro para poder enganchar bien con la línea de hombros al momento de ver la confección. La confección de la polera es muy similar a la de la polera manga larga, el video tutorial del cual se basa este video. Partimos uniendo patrón delantero y trasero por los hombros y rematamos con overlock o con un zigzag dependiendo de lo que tú tengas en tu casa. Y luego, antes de poner las mangas, tenemos que tomar nuestras mangas y, considerando los piquetes que hicimos en el patrón, tanto a trasero y delantero, vamos a pasar con la máquina de coser. Vamos a hacer una costura, como se ve en la imagen, doble, con la puntada más larga que tenga tu máquina de coser. Vamos a dejar estas puntadas con los hilos bien largos, porque a partir de estas puntadas, una al lado de la otra que vamos a hacer, vamos a tirar de los hilos que están por fuera y vamos a arrugar la manga. Cuando ya hayamos arrugado la manga, la posicionamos en el patrón del torso, considerando que el piquete del centro debe ir donde queda la costura del hombro. Y lo que hacemos también es poner al tiro la sección que no quedó arrugada de la manga, o sea, unimos el centro y los costados y luego tenemos que hacer calzar la parte arrugada con la extensión completa de la sisa. Para esto lo que hacemos es ir viendo, quizá lo arrugaron de más, como fue mi caso y lo tuve que soltar un poco, o lo arrugaron muy poco y tienen que seguir tirando los hilos para que la manga tenga la misma forma o tamaño de la sisa. Cuando ya tenemos completamente posicionada la manga en el torso, vamos a coser con mucho cuidado. Acá yo les recomiendo coser por el reverso, no por la parte que está arrugada, sino que por el otro extremo, porque así la parte que está arrugada queda mejor unida y no, a veces lo que pasa es que uno como que termina mordiendo la manga y termina como una parte encima de la otra y no se ve nada bien. Así que yo les recomiendo coser por la parte que está más lisa y rematar con overlock o zigzag dependiendo de lo que ustedes tengan en sus casas. Los pasos siguientes están en el tutorial polera manga larga, pero lo que queda es posicionar el cuello. Acá mucha paciencia, yo sé que los cuellos son difíciles. A esta polera el cambio que yo le di fue hacer un pespunte por sobre la línea del cuello porque se me abría un poco, esta tela es un poco más rígida. Entonces apliqué esa modificación, luego cerré los costados, primero los marqué con alfileres, luego los pasé por la máquina de coser y luego los rematé por la overlock. Y finalmente lo que hice fue, en las mangas, cuando ya la polera está completamente cerrada, fue arrugar la parte inferior de la manga. ¿Cómo hice esto? Hice una basta de 2 centímetros, cosí por todo alrededor, dejando un espacio pequeño de 2 centímetros aproximadamente para ingresar un elástico. ¿Cómo obtuve la medida de ese elástico que va finalmente afirmando la manga? Me puse el elástico en el brazo, vi que el elástico no me cortara la circulación, le dejé 1 o 2 centímetros para el nudo que se hace internamente y con alfileres de gancho los pasé por el interior de esta costura. Luego cerré con un nudo y luego volví a la máquina de coser para cerrar la sección que dejé abierta de la manga. Lo que queda ahora es hacer la basta inferior y acá súper fácil, rematé con la overlock, hice una basta de 2 centímetros porque dejé específicamente 2 centímetros de largo para la polera y así quedó la polera como se ven las imágenes. Como les comentaba en la sección de los moldes o patrones, acá la calidad o la cantidad de globos o lo tan globo o lo no tan globo que sea la manga va a depender de cuántos centímetros dejemos entre cada sección del patrón. Yo quería algo más sutil porque igual tengo los hombros grandes, entonces no me quería ver tan grande, pero si ustedes quieren algo más voluminoso, lo que tienen que hacer es dejar un molde mucho más largo, ¿ya? Y ahí tienen que tener cuidado porque finalmente si ustedes lo agrandan mucho, el consumo de la tela va a ser mayor. Eso ha sido el video del día de hoy.
Recuerden que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda o si quieren mostrar cómo les quedó su polera terminada, me pueden escribir a Libreta de Costura en Instagram o Libreta de Costura en Facebook. Bueno, acá termino con el tutorial. Espero que les haya sido de mucha ayuda, que hayan aprendido un montón y que nos veamos muy pronto en un nuevo video, obviamente acá en Libreta de Costura. Así que adiós.